Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. El día de hoy tengo nuevamente de invitada aquí al amable, al excelso, digo yo, doctor Antonio Piñero. Gracias por aceptar esta invitación a este canal. ¿Cómo está usted? Sin quejas, a la verdad, estupendamente. No, no puedo quejarme y estoy bien, hago lo que me gusta y tengo buena salud. Duermo bien, como bien, todo bien. Encantado y encantado de estar con ustedes. Me gustaría pasar al siguiente tema, doctor Antonio, que Adelante. respecto a Pablo. Ya sabe que hemos hablado mucho con usted, sobre Pablo, y todo lo que hay alrededor de él. En la academia se habla de judaísmos en el siglo primero y a su vez de diferentes líneas de pensamiento dentro de los mismos. Para simplificar, muchos lo dividen en fariseos, saduceos, pero sabemos que incluso entre los fariseos había ramas, por llamarlas de cierta manera. Yo quisiera preguntarle, en Filipenses, en la carta de Filipenses, Pablo se identifica a sí mismo como fariseo en cuanto a la ley. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Y que se suscribía a cierta línea del fariseísmo para desligarse de las otras ramas, o que realmente pudo haber tenido algún trasfondo fariseo en su juventud. Bien, yo en el libro Guía para entender a Pablo, diciendo que fariseo es una especie de apología, tomarlo en serio, estricto, en estricto sentido. Es decir, que Pablo formó parte estricta de una fratría farisea, es decir, que fue fariseo de número, o sea, inscrito o algo así. Yo digo que eso es improbable. Desde luego, en su juventud, en Tarso, es difícil que allí hubiera fariseos como fratría. Sí es posible que lo fuera en su estancia en Damasco. Ojo, digo Damasco, no Jerusalén, porque es discutidísimo que Pablo se formara. A mí me parece erróneo, pero bueno, discutidísimo al menos que Pablo se formara a los pies de Gamaliel. Vale. Pues entonces yo me he fijado aquí en las autoridades. Es decir, hay diversos estudios judíos, sobre todo el de Hayam Maccabi, que es el que yo cito como autoridad en mi libro, que han estudiado el modo de interpretar la escritura de Pablo y han llegado a la conclusión que su modo de interpretar las escrituras era imposible en un fariseo bien formado y de número. ¿Por qué? Porque lo interpreta a su manera, de una manera altamente arbitraria. Eso no era la costumbre de los fariseos, que formaban una suerte de escuela, al menos dos escuelas principales, la de Shammai más estricta, la de Hillel más abierta. Entonces, ¿qué es lo que dice Hayam Pakovi? Y yo lo suscribo, que examinando la manera como Pablo interpreta la ley, en los muchos casos en que lo interpreta, lo hace tan sui generis que hay que tener eso en cuenta e interpretar a su vez el vocablo fariseo en el sentido de que su ideología no era saducea, ni esenia, ni celota, sino su ideología era farisea. Es decir, yo no soy miembro de los fariseos, pero puedo tener una ideología farisea. Por ejemplo, no soy saduceo, diría Pablo, porque yo defiendo a capa y espada la resurrección de los muertos. Por lo tanto, no soy saduceo e interpreto toda la Biblia como inspirada por Dios y válida para la argumentación y no solamente la Torá o incluso ampliada con jueces y Josué. No, no, no. Así que, ¿y por qué lo hace Pablo? Pues también lo explico en el libro de, digo, pues porque él tiene que mostrarse como un individuo que está poseído por el Espíritu. Si resulta que es un fariseo así de opinión, pues el cambio suyo
de perseguidor a perseguido, es decir, de irse de perseguidor a formar parte del grupo al que había perseguido, es muchísimo más obra del Espíritu Santo si él era un fariseo de número. Es decir, él realza la labor del Espíritu Santo en su evangelio, es decir, su mensaje, no un libro, sino su mensaje, fuera un cambio tan radical que es obra del Espíritu Santo. Y una manera de realzar y magnificar es decir, uy, es que yo era malísimo, fariseo. Bien, entonces, me parece a mí que el argumento de los sabios judíos, que conocen muy bien, que conocen muy bien la manera de interpretar la Biblia, sea lo que dice Hayam Jacobi y lo que yo asumo. Pablo era fariseo de si no imposible su interpretación de la Biblia. Es que se saca de la manga lo que quiere, así como un prestidigitador. Ujú. O sea que es imposible. Entonces alguien puede decir, es que Pablo estaba loco. Bueno, eso ya es salirse de la discusión. A Pablo le dijeron de todo, bueno, pero que estaba loco, pues no, porque era un hombre cuerdo y escribe bien y piensa bien y se pone de acuerdo consigo mismo en su deducción de cómo es Jesús, pero no hasta tal punto de llegar a ser fariseo de número, en mi opinión, no. O sea que mi respuesta es claramente no es un fariseo de número, sino de ideología farisea. Y es un caso de magnificación de la obra del Espíritu Santo. Ok. Entonces, En él. su declaración de Filipenses sería más como que me identifico en cuanto a la ley, a los fariseos. Ok, Y para. no me identifico de ningún modo con los saduceos. Mm. De ningún modo. Ni tampoco con los esenios. Y ya en el libro de Hechos, como dice usted, se ve magnificado esto cuando dicen que es fariseo, hijo de fariseos, ¿no? Como que para hacerlo más grande. Bueno, también él lo dice, bueno, soy hebreo, hijo de hebreo. No dice fariseo, hijo de fariseo. Él dice hebreo, hijo de hebreo. Es Ajá. decir, ahí sí realza su judaísmo auténtico. Es decir, que tanto su madre como su padre eran hebreos auténticos y judíos auténticos. Y dedico yo varias páginas, por lo menos, o 5 o 6, en el libro sobre Pablo, a demostrar en contra de lo que opina mucha gente, que Pablo fue un fiel cumplidor, como persona, un fiel cumplidor de la ley, totalmente. Vamos, el que no fuera cumplidor fiel de la ley jamás habría aceptado ser eh, fustigado 5 veces en la sinagoga con 40 golpes menos uno. Vamos, era absolutamente solo que nosotros a través de las cartas no caemos bien en la cuenta de la retórica de Pablo, que cuando habla contra la ley está hablando exclusivamente a los paganos, a quienes hay una parte de la ley que no le compete porque no son judíos y por lo tanto no tienen por qué cumplirla. Y entonces ahí, retóricamente, como tiene un montón de enemigos, sobre todo dentro de Jerusalén, del grupo fuerte de seguidores de Jesús, que obligaba a cualquier pagano que creía en Jesús, Pablo ahí exagera enormemente, retóricamente, en su ataque aparente a la ley. Eso lo digo 1000 veces y lo repito 1000 veces en el libro de Pablo, pero parece que hay un montón de gente que son absolutamente cerradas a esta interpretación paulina. Y, claro, a mí me parece que, y entonces dicen, Pablo acabó totalmente con la ley. ¿Y sabéis lo que yo digo? Hombre, no me haga reír usted. Siempre, yo no sé si lo he dicho aquí, en este canal. No me haga reír usted, porque Pablo no pudo acabar con la ley. Es decir, la ley de Moisés así en general no vale para nada, sino para tirarle de la basura, porque la ley contiene dentro el decálogo.
¿Cómo decir sin más especificación? Pablo nos liberó de la ley. Eso es una frase horrible. No se puede decir porque se entiende mal. Es como si cogiera toda la ley de Moisés y la tirara a la basura. Ujú. Y he dicho dos argumentos. No, ahí está la ley de Moisés. Segundo, Pablo, y eso ya digo, dedico páginas, 5 o 6 páginas, a demostrar que era un judío absolutamente piadoso, incluso por sus mismos textos, que cumplía toda la ley. Ahora, a sus conversos no los obligaba a cumplir esa parte de la ley que no le correspondía, porque sus conversos eran expaganos. Eso es por nacimiento. Obviamente sabemos que Pablo era un judío de la diáspora, ¿no? Y que posiblemente su Torah era esta Septuaginta en griego. Es posible que él también hubiese tenido otros escritos sagrados que lo hubieran llevado a llegar a otras conclusiones distintas a los fariseos de Judea. Bueno, es muy difícil de... Vamos, yo creo que no, yo creo que todas las citas de Pablo se conforman a, a- a- a los 70 y a la Biblia hebrea que conocemos. Ahora bien, nosotros sabemos que apócrifos del Antiguo Testamento que yo he editado en castellano, los apócrifos del Antiguo Testamento, pues resulta que podrían tener algunas opiniones un tanto distintas, pero en líneas generales me sorprende esa posibilidad porque yo no veo en los apócrifos del Antiguo Testamento nada que rompa con la línea general de la interpretación de la Biblia con el judaísmo del siglo I. Expresan la variedad, pero no una ruptura radical. Los judíos del siglo I podían tener veneración, por ejemplo, por el libro primero de Enoc, testamento de los 12 patriarcas, vida de Adán y Eva, diversos apocalipsis, pero eso no les apartaba de su amor por la única Biblia aceptada era la ley y los profetas, o en caso de Pablo quizás algo de los escritos, porque ya se está acercando a la segunda mitad del siglo I. ¿Está de acuerdo con mi respuesta o algo así? ¿O le parece rara? Porque mi interpretación de Pablo está íntimamente conectada con los estudios judíos actuales sobre Pablo. O sea, jamás he oído eso. Ok.